Y pues bueno, quiero agradecer a los que están aquí en esta llamada. Gracias al Señor, pues, por otra semana, por darnos vida, por darnos su gracia, su misericordia, ¿verdad? Porque a pesar de que nosotros seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, el Señor es paciente con nosotros, ¿verdad? Y de la misma manera como el Señor es paciente con nosotros, tenemos que ser pacientes con otras personas. Amén. Y siempre recordando, hermanos, que cuando hablemos la palabra de Dios, no vamos a comprometer, ¿verdad? Lo que dice la verdad, pero todo lo vamos a hablar con amor, edificar, ¿verdad? Al cuerpo de Cristo. Es muy importante, hermanos, saber, y vuelvo a repetir, es muy importante porque veo ciertas cositas que a veces la gente no sabe manejar y es el tema sobre el dominio, ¿verdad? Y el dominio sobre muchos aspectos, no solamente tal vez en una situación, en una enfermedad, etcétera, ¿verdad? Pero muchas de las veces cuando hay personas en liderazgo, no tienen, ¿cómo te diré? Quieren dominar a la gente. Y te voy a explicar más al rato por qué estoy diciendo esto. Eh, pero bueno, seguimos en el tema de dominio, ¿verdad? Y el tema de hoy también va a ser, toma la posición que Dios te ordenó. Amén. Debo repetir, toma la posición que Dios te ordenó. So, si el Señor, nuestro Dios, ya nos ordenó en su palabra qué hacer, entonces ahora nosotros somos los que nos ponemos en posición para poder ejecutar esa palabra que el Señor ya nos dijo que hiciéramos. Pero bueno, antes de empezar, hermanos, vamos a entrar en oración y vamos a honrar al Señor y solamente agradecerle por su presencia en esta llamada. So, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias, mi Señor, por otra semana de estar aquí. Te doy gracias, mi Señor, por Latinoamérica. Te doy gracias, mi Señor, por todo aquel que me está viendo a través de esta plataforma, mi Señor. Te doy gracias, Padre, por edificar a tu pueblo. Te doy gracias, mi Señor, que cada palabra que yo hable, cada palabra que salga de mi boca, Señor, que sea tus palabras, Padre, y no las mías. Que sea el Espíritu Santo, Señor, que hable a través de mí y que cuando hable tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, se está moviendo a través de nosotros. No hay ninguna distancia en el Espíritu. No importa dónde estemos, mi Señor, en qué país, en qué hora, Padre, en qué continente. El Espíritu Santo, Señor, se puede mover porque no hay ningún imposible para ti, mi Señor, en el nombre de Jesús. Y hablo que va a haber un entendimiento de tu palabra, Señor, que no va a haber dudas y que tu gente, Señor, va a seguir creciendo. Todos seguimos creciendo juntos, Padre, en el nombre de Jesús. Y bendigo tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Y pues bueno, hermanos, como voy a repetir, el tema de hoy dice, toma la posición que Dios te ordenó. Y vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo del 26 al 28. Vuelvo a repetir, Génesis capítulo 1, versículo del 26 al 28. Y dice, entonces dijo Dios, vamos, antes de que empiece a leer, si Dios dijo esto, es porque es verdad. Si Dios dijo esto, es porque no vamos a ir en contra de lo que dice la palabra. No vamos a ir en contra, ¿verdad? Con lo que el Señor ya nos dijo, con lo que nuestro Padre, nuestro Dios ya estableció, lo que Él ya habló. Porque muchas de las veces, a pesar de que está escrito, hay muchos creyentes que no son creyentes. En otras palabras, no creen lo que está diciendo la palabra. Pero hermanos, vuelvo a repetir, si Dios dijo esto, entonces no tenemos que
pelear con nadie, no tenemos que sobre doctrina, sobre esto, sobre el otro, que tú estás bien, tú estás mal. No, recuerde que nuestra base de todo es la palabra de Dios y que nuestra autoridad final de todo cristiano, de todo hijo de Dios es la palabra de Dios. Amén. Así es que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señore a los peces del mar. Cuando dice aquí señore, en otras traducciones dice tomar dominio, ¿ok? Tomar dominio de los peces del mar y las aves de los cielos, de las bestias y toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios. Lo creó varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicar, llena la tierra y sojúzgala y señorear a los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así es que el Señor nos mandó, ¿verdad?, a multiplicarnos. El Señor dice que aquí Él nos ha hecho a su semejanza y su imagen. Amén. Y es por eso que el enemigo intenta, lo primero siempre que el enemigo hace es tratar de robar tu identidad. ¿Por qué cree que hay mucha persona que hoy en día son homosexuales? ¿Por qué? Porque el enemigo ha robado esa identidad de ellos. Aquí no sé, los Estados Unidos, no sé en otros países, pero aquí en Estados Unidos hacen a veces barbaridades, ¿verdad? En especial con la comunidad de los homosexuales, donde dicen, ya no me llames ella, ya no me llames él, ya no llamen ellos. Ahora tienen sus propios nombres y si tú los llamas por él, por ella, se ofenden. O sea, es un demonio que totalmente ha venido a cegar al mundo, totalmente quiere a robar la identidad que nuestro Señor nos ha dado, que es hecha en su imagen. Amén. Así es que, hermanos, es importante que todas estas palabras, todas estas escrituras estén aquí que estén, no solamente es bueno memorizarlas, ¿verdad? Con la cabeza, sino también, hermanos, que estén aquí para cuando venga un tipo o una persona que te quiere decir diferente, hasta cuando vas ministrando en la calle, porque va a haber personas que te van a querer pelear, que te van a querer decir algo diferente de sus opiniones o a veces hasta doblar las escrituras. Pero si leemos aquí, vuelvo a repetir, palabra por palabra, y lo que el Señor ya dijo, lo que nuestro Dios ya dijo de nosotros. No, yo no me voy a poner a discutir con Dios solamente porque digo, ah, no, porque yo no me siento que soy tu imagen, ¿verdad? Entonces, pues yo siento como que no es verdad. No, estoy haciendo Dios mentiroso, hermanos. Si está escrito, ya está establecido. Vamos a ir a Salmos 115, versículo del 13 al 16. Dice así, bendecirá a los que teman a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, pero ahora escuchen, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Así que los cielos son de Jehová, pero la tierra son de los hijos de los hombres. Aquí está escrito, hermanos. No son mis propias opiniones, no es mi propia doctrina, nada de eso, hermanos. Simplemente estoy leyendo la palabra, lo que dice aquí. Así es que la tierra se la ha dado a los hombres. ¿Para qué? Para tener dominio sobre esta tierra. Por eso cuando dice a veces la gente, oh no, es que Dios está en control de todo. Bueno, entre sí y no. ¿Por qué? Porque vamos a ponerte un ejemplo. Dice la palabra que el deseo de Dios es que nadie se pierda, ¿correcto? Ahora dígame, ¿todo mundo es salvo? No, no todo mundo es salvo.
Entonces, eso quiere decir que Dios no está en control de todo. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado voluntad propia. ¿Entiende? Por eso cuando dice la palabra que lo que tú desates aquí en la tierra se va a desatar en los cielos. Así es que cuando tú abres tu boca y hablas la palabra de Dios y empiezas a hablar con dominio y autoridad, es ahí cuando Dios se mueve. ¿Me entiendes? Por eso que no siempre hay muchas personas que para todo culpan a Dios. Y en realidad la responsabilidad que Dios nos ha dado es aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque el Señor no va a ir en contra de su palabra. El Señor no va a ir en contra, ¿verdad?, de tu voluntad propia. Eso no lo puede hacer el Señor. Que Él ya estableció su palabra, Él ya estableció sus leyes, sí, Él ya las estableció. Pero ahora depende de nosotros si caminamos en esa posición, como dije el título, toma la posición que Dios te ordenó. Si Dios nos ha ordenado, ¿verdad?, a tomar dominio sobre esta tierra y el Señor nos ha dado dominio, ¿verdad?, sobre los peces y todo lo que se mueve. Entonces, ¿por qué, hermanos, muchas de las veces no tomamos esa posición? ¿Por qué muchas de las veces queremos pelear con alguien, ¿verdad? Porque no creemos lo que está diciendo la palabra. Pero si usted, hermano, dejara de todas las doctrinas erróneas que está escuchado anteriormente y simplemente lee la palabra como si lo estuviera leyendo por primera vez, ¿verdad? Y lo lee despacio y medite y vea la palabra en diferentes ángulos. Y es así como le va a llegar más revelación sobre la palabra. No la lea solamente por leer. Pause un momento. Oh, ok, si esto lo dijo Dios y dice aquí, entonces dijo Dios. Ok, entonces no voy a pelear con eso, porque eso ya lo estableció Dios, ya lo estableció Jehová, ¿verdad? Pero eso, hermanos, el dominio es muy importante, especialmente si nosotros queremos gobernar a este mundo. Si nosotros queremos gobernar con el reino de Dios, vamos a tener que tomar dominio y autoridad sobre situaciones, sobre cosas, sobre demonios, sobre enfermedades, etcétera. Amén. Vamos a ir a Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo del 3 al 4. Dice así: pero si nuestro evangelio está aún cubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó al entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta es llave, dice aquí, en cual la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si Cristo es la imagen de Dios y nosotros estamos en Jesucristo y Jesucristo vive en nosotros y la palabra dice que así como Él es Él, así somos nosotros en este mundo, aquí te está clarificando una vez más que nosotros somos la imagen de Dios. Somos la imagen de Dios y tenemos que tomar el carácter y la naturaleza del Señor. Por eso cuando dicen esa vaca sagrada, ¿verdad? Que tengo que ser guiado por el Espíritu para hacer cualquier cosa. Si el Espíritu no me dice que salga a las calles, no voy a salir. Si el Espíritu Santo me dice que no ore por un enfermo, no lo voy a hacer. Eso es algo erróneo, hermanos. Porque si estamos hechos a la imagen de nuestro Dios y tenemos la misma, el dominio que nos dio en la tierra aquí el Señor y tenemos la misma autoridad que nuestro Señor Jesucristo la tiene porque Él está en nosotros. ¿Por qué tenemos que preguntar lo que el Señor ya dijo que hiciéramos? Tenemos la naturaleza de Él, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos en el mundo,
y íbamos a tomar, íbamos a las barras, íbamos a los clubs y todo eso, ¿verdad? No le preguntábamos a Satanás si podía ir. No le preguntaba a Satanás si podía tomar. No. Simplemente lo hacía porque esa era la naturaleza que yo estaba antes. Y simplemente esta carne obedecía, ¿verdad? A la imagen que pues, o al que era mi padre antes, que era Satanás, antes de estar en Cristo. Ahora, hermanos, que estamos en Jesucristo y somos la imagen de Dios y tenemos la naturaleza del Señor y el carácter del Señor, ¿por qué tenemos que preguntarle al Señor qué hacer y qué no hacer cuando ya te lo dijo aquí en las Escrituras? ¿Me entiendes? O sea, no tiene sentido, hermanos. Muchas de las veces personas piensan que ser humilde es siempre preguntar al Señor qué hacer. Ahora no estoy diciendo, ¿verdad? Que en una situación, no sé, eso lo repetí anteriormente, vamos a decir que te vas a mover a otro lugar, ¿verdad? Y sí, a veces uno necesita pues ese entendimiento del Señor, Señor, esta es tu voluntad a que yo me mueva a otro país, etcétera. Ok, pero algo que ya te dijo hacer en las escrituras, hermanos, y seguimos en no obedecer, eso no es ser humilde, es simplemente no obedecer. Obedecer es ser humilde. Vuelvo a repetir, obedecer es ser humilde. Vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 7. Y este pasaje me gusta mucho porque también estaba meditando el otro día y dije, wow, Señor, o sea, me dio una revelación que tal vez la ayudará para algunos, tal vez no, no sé, pero a mí me encanta porque uno puede leer la palabra lo mismo como 10 veces, pero tal vez en el número 11, número 12 que lo lees otra vez, te va a llegar una revelación nueva. Y es así como es. Porque el Señor sabe, ¿verdad? En el momento que tú necesitas tal vez esa palabra. El Señor sabe tal vez por lo que tú estás pasando y te va a dar una revelación mucho más grande. Pero bueno, vamos a leer aquí. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Ahora escuchen, era tentado por el diablo. Si el propio Maestro, el propio Jesús era tentado por el diablo, ¿nosotros no vamos a ser tentados por el diablo? Sí, sí lo vamos a hacer. El enemigo lo va a hacer. Por eso, hermanos, quiero que entiendan que el enemigo siempre va a buscar una oportunidad para tentarte. Y quiero que entiendan también que en el libro de Santiago nos dice que el tentador no es Dios. Así que dice que cuando haya pruebas, tribulaciones y que el tentador no es Dios. Aquí vemos que el tentador es el diablo. Y dice, y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, ahora vean cómo el diablo, la primera cosa que le cuestionó fue su identidad. Dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Vamos a detenernos un poquito ahí. Yo me puse a pensar ahí. Fue la revelación que el Señor me dio. Porque muchas veces gente solamente quiere oración, pero no quieren seguir aprendiendo de la palabra de Dios y aplicando la palabra de Dios. Dice, si el pan para los hijos de Dios es la sanación, liberación, ¿verdad? Eso es lo que es el pan de Dios para sus hijos. Yo me puse a pensar, y aquí cuando dice, no, no solo de pan vivirá el hombre, y me puse a pensar, dije, wow, mucha gente solamente quiere esa oración. Quiere que alguien le imponga manos, quiere que alguien hable oración, hable vida sobre ellos, y está bien, no hay problema, para eso estamos aquí.
El problema, hermanos, es cuando esa persona no quiere continuar conociendo al Señor. No quiere continuar sabiendo qué es lo que dice el Señor. Por eso que dice aquí, ¿verdad? De toda palabra, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. De eso es lo que vivimos nosotros, hermanos, de cada palabra que habla nuestro Dios, de toda palabra que nuestro Señor ya estableció en su palabra, hermanos, lo que ya estableció en los cielos. Y por eso que hay muchos afligidos todavía, hermanos. ¿Saben por qué? Hay veces que se le oran a la gente, hay veces que se le toma uno dominio, autoridad sobre esa situación, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es enseguidita de que nosotros acabamos de orar por esa persona? La persona habla completamente contrario de la palabra de Dios. Hablan completamente contrario de lo que ya se les habló. Y es por eso que mucha gente no llega al conocimiento del Señor. Tenemos que entrenar, hermanos, nuestra boca también. Tenemos que entrenar, hermanos, de la manera en que pensamos, de la manera en que recibimos a veces cosas también, de la manera en que también, ¿verdad?, nos expresamos. Porque es muy importante, hermanos, porque el enemigo lo que hace es tomar nota de lo que tú haces. Él toma nota de cómo tú reaccionas. Él toma nota si en realidad dice, ¿verdad? Si en realidad dices que eres un hijo de Dios, oh, ok, pues vamos a ver si en realidad eres un hijo de Dios. De la misma manera que le hizo aquí a nuestro Señor. De la misma manera ese cochino diablo, ¿verdad? Viene y nos tenta. Hay muchas veces, hermanos, que uno hace confesiones. Yo ya no voy a hacer esto más y me voy a dedicar a hacer esto. Y enseguidita que tú lo dices, el enemigo viene a tentarte con lo que tú dijiste. Y es ahí donde se ve si estás firme o no estás firme. Pero vamos a seguir leyendo. Dice aquí, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está. Vean cómo debemos de responder, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y él llevó el diablo un alto monte y le mostró un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y quien quiero la doy. Si tu postrada me adorarás, todos serán tuyos. ¿Ve? El enemigo trató pues de engañar a nuestro Señor, sabiendo que nuestro Señor vino, ¿verdad?, a restaurar todo lo que se le dio al diablo por parte de Adán y Eva. Nuestro Señor vino aquí a restaurar todo. ¿Para qué? Para dárselo de regreso a los hijos de Dios. Y por eso, hermanos, quiero que entiendan también en este pasaje que el enemigo lo intentó no una vez, dos veces, tres veces. ¿Eso qué me quiere decir a mí? Me quiere decir a mí que a veces el enemigo quiere ser persistente. Y por eso que cuando a veces hacemos oración, ¿verdad? O hablamos vida sobre algo, ¿verdad? Y no vemos un resultado, es porque ese enemigo quiere seguir ser persistente. Pero vean cómo nuestro Señor habló la palabra y vean también cómo después el enemigo, no sé si lo leí todo aquí porque creo que eso fue lo que estaba en el libro, pero el enemigo respondió también con la palabra. ¿Ve? El enemigo quiere ser astuto y de la misma manera, el día de hoy, hermanos, hay personas que se disfrazan. Hay personas que vienen y hablan la palabra de Dios y se escuchan tan bonitos, se escuchan tan santos, hermanos, pero hay otro espíritu operando en esas personas. Muchas de las veces, hermanos, tenemos que poner atención a cómo hablan, cuáles son los frutos que están dejando esas personas. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, de
en todo ángulo. Cuando usted lea la palabra, véalo en diferentes ángulos. Cuando usted conozca a una persona y hay algo aquí que le está diciendo que es el Espíritu Santo que le está diciendo algo no está bien, véalo en todo ángulo. Porque ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que muchas de las veces queremos, oh, porque soy cristiano, tenemos que amar a todos. Sí, tenemos que amar a todos, pero eso no quiere decir que vamos a tolerar, ¿verdad? Una cosa que no es. No vamos a tolerar a una persona que es grosera, no vamos a tolerar a una persona y en realidad no es la persona, sino es el espíritu que está trabajando atrás de esa persona. No vamos a tolerar cierta cosa. Y vuelvo a repetir, es ahí cuando se toma dominio sobre la situación. Se enfrenta, ¿verdad? Para que el enemigo no siga trabajando. Y de la misma manera, hermanos, nuestro maestro siempre respondió con la palabra. Él siempre respondió, escrito está, escrito está, escrito está. Y de la misma manera, hermanos, nosotros tenemos que hablar, escrito ya está. Al que le gusta, al que no le guste, pero no voy a comprometer la palabra de Dios. Eso es lo que es, porque de esta palabra yo vivo. De esta palabra yo vivo día a día y no hay nadie que me saque de lo que el Señor ya habló y ya estableció. Amén. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 45 al 49. Dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adam, ¿verdad? Que el postrer es el último Adán, es espíritu vivificante, que el último Adán es nuestro Señor Jesucristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre que el Señor es del cielo. Cual terrenal, tales también los terrenales, y cuando los celestiales, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen de la eterna, de la terrenal, traemos también la imagen del celestial. ¿Ven? Aquí está confirmando una vez más. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Amén. Vamos a ir a segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. De modo que si alguien está en Cristo, y esto es llave, y yo creo que muchos conocen esta escritura, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muy importante, hermanos. Si no aprendemos nada más, apréndase esta escritura. Y con esta escritura usted va a matar a ese diablo una y otra vez. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre quiere condenar a la gente. El enemigo siempre quiere recordar tu pasado. Oh, porque tú fuiste un borracho y le pegaste a tal y te sigues recordando eso una y otra vez. Oh, no, es que cuando eras niño te hicieron esto o te hicieron el otro. Y seguimos recordando y vivimos en el pasado, a pesar de que ya estamos en Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que el Señor nos está diciendo. De modo que si alguien está en Jesucristo, ¿usted está en Jesucristo? Sí. Yo estoy en Jesucristo, sí. Nueva criatura es, soy una nueva criatura. Usted es una nueva criatura en Jesucristo. Dice, y las cosas viejas pasaron. Todo lo viejo ya pasó. No tenemos que recordar nuestro pasado, hermanos. Tome su posición en Jesucristo. Tome su posición como la nueva criatura que usted es. Eso ya no le corresponde a usted. Pero hay muchos hermanos afligidos todavía por el pasado. Hay muchos afligidos hermanos
que siguen viviendo en el pasado día a día. Pero usted recuérdele al diablo, recuérdele al enemigo, escrito está, de modo que si alguien está en Jesucristo, nueva criatura soy yo. Mi pasado ya pasó, eso ya es viejo. Soy una nueva creación en Jesucristo. Punto. ¿Verdad? Si ya está escrito, hermanos, es porque ya está establecido. Dice aquí, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Estoy leyendo escrituras, hermanos. He aquí, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles de cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahora dice aquí, veamos aquí, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Si el mismo maestro no está recordando nuestros pecados o tomando nuestros pecados, ¿por qué nosotros lo hacemos? ¿Por qué dejamos a veces a otras personas que lo hagan? ¿Recuerdas cuando tú te saliste a robar los carros? ¿Recuerdas cuando tú te metías a robar a casas? No. ¿Por qué? Porque soy una nueva creación. Por eso es importante también, hermanos, en este caminar con nuestro Señor, es siempre escoger a amistades que son correctas. Hay veces también, hermanos, que hay personas en la iglesia que no creen la palabra y porque están más en la carne que en el espíritu, tratan de sacarte del espíritu. No permitas que una mala compañía corrupte tu caminar. Tienes que ser cuidadoso quién es tus amistades para que no constantemente te estén recordando tus pecados, tu pasado, ¿verdad? Nadie tiene derecho, si el Señor no recuerda tus pecados, nadie tiene derecho a recordar esos pecados, ese pasado. Nadie, ni tú, porque no eres más tú el que vive, sino es Jesucristo el que vive en ti. Amén. Sigamos leyendo. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuemos hechos justicia de Dios en él. Así es que, hermanos, nosotros somos la justicia de Dios. Amén. Aquí lo está diciendo. Vuelvo a repetir, simplemente estoy leyendo escrituras, estoy leyendo lo que ya está escrito. No vamos a pelear con eso porque no le estoy dando mi opinión, le estoy diciendo lo que dice la palabra. Ahora, la pregunta es esta, hermanos. O tomas tu posición, porque si no tomas tu posición en Jesucristo, no tomas tu posición que el Señor ya te ordenó, el enemigo siempre va a querer hacer de las suyas. Y no solamente el enemigo lo puede atacar a través de enfermedades, de dolencias, sino también a través de gente. Porque si usted no ejercita ese dominio y esa autoridad y la palabra, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber gente porque usted es tímido y no quiere hablar la palabra y no quiere decir lo que escrito está, otra gente va a hablar por usted. Otra gente va a pensar por usted y usted va a ser como un títere. ¿Por qué? Porque se va a dejar manipular por la gente para complacer a la gente, para que la gente no se enoje, ¿verdad? No, hermanos, no podemos hacer eso. No podemos comprometer lo que el Señor ya nos dio, lo que el Señor ya nos dejó en su palabra. No sé por qué a veces para algunas personas es difícil entender o es difícil aceptar lo que el Señor ya te dio. Simplemente créelo.
porque no hay otra cosa, hermanos, que nos va a salvar. No hay otra cosa en el mundo que nos va a satisfacer. Ya estuvimos en el mundo, ya probamos. Algunos como yo estábamos en drogas, en alcohol, en la calle, robando, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no me dejó nada bueno, hermanos. Yo no voy a regresar a eso. Lo único que en realidad, y yo te puedo testificar que el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida simplemente por ser obediente a lo que el Señor me ha dicho. Lo que el Señor ya me dijo aquí en su palabra. Otra de las cosas también, hermanos, muchas de las veces queremos escuchar la voz del Señor. Queremos escuchar la voz del Espíritu Santo. Y sí, está bien que queramos crecer más en el Señor, ¿verdad? Y operar en todos los dones y escuchar su palabra y escuchar cuando Él habla. Está bien, no hay nada malo en eso. Pero hay personas, hermanos, que sin ni siquiera han sido fieles en lo que ya está escrito, en lo que el Señor ya estableció, pero queremos ahora escuchar al Señor. El Señor no te va a hablar antes de que tú hagas lo primero que te dijo que hicieras, lo primero que ya estableció. Cuando nosotros empezamos, yo te lo digo por experiencia, yo te lo testifico, que cuando yo empecé en los caminos del Señor, estaba que yo quiero escuchar al Señor, yo quiero escuchar al Señor, y estaba así como todos los días, y yo me frustraba porque no podía escuchar a la voz del Señor. Pero cuando empecé a hacer su palabra, cuando empecé a salir y hacer oración por los enfermos, por la gente, iba a casas a hacer oración por gente, etcétera, etcétera. Había veces que en el camino empezaba como a escuchar su voz. Y al momento pues yo no entendía qué era él, pero a veces me escuchaba como escrituras, a veces escuchaba como diferentes cosas, ¿verdad? A veces el Señor te dirige también como específicamente, no te estoy diciendo que todo el tiempo, pero a veces específicamente te dice por qué orar por una persona. Pero era en el transcurso de yo hacer su palabra. Pero si nada más estoy sentado, ¿verdad? Y no actúo en su palabra para nada. O sea, ni siquiera tomo la molestia para leer su palabra, pero quiero que el Señor me hable. No, hermanos, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, si no podemos ser fieles con lo que el Señor ya estableció, ¿cómo el Señor nos va a hablar más? Y hay muchas cosas erróneas que están pasando ahorita en la iglesia. Eso lo había repetido anteriormente. Hay un tipo que decía, ahí mismo en la iglesia, que él dice, ¿no? Le estaba diciendo a la gente que nosotros, como ya tenemos al Espíritu Santo, ya no necesitamos leer la palabra. Como tenemos al Espíritu Santo, nos va a guiar en todo lo que tenemos que hacer. Ya no es necesario leer la palabra. Está en un error, hermanos, y está en un error diciéndole eso a otra gente. ¿Por qué? Porque hay gente, hermanos, que están en diferentes niveles en su fe. ¿Me entiendes? Y si nosotros vamos y decimos una tontería así y sacamos a esa gente de la poca fe que tenían y que estaban empezando, ¿usted cree que el Señor lo va a tomar eso muy ligero? No, hermanos. Tenemos que ser cuidadosos y tenemos que ser fieles a lo que el Señor ya nos dijo en sus escrituras. Hay personas que, por ejemplo, y yo era antes así, no te voy a decir que no, por eso te lo estoy diciendo por experiencia, porque yo ya pasé por ahí. Había muchas veces que me llegaban sueños, me llegaban visiones, y ahora no estoy diciendo que el Señor no habla así. Claro que habla así. El Señor habla de diferentes maneras como Él quiere hablar. Te da sueños, te da visiones. Pero te voy a decir una cosa. Yo antes me confiaba más en mis sueños y en las visiones que en la palabra de Dios. Y estaba en un error. ¿Por qué? Porque a veces cometía errores
A veces cometí errores a través de esos sueños, obedeciendo esos sueños, y tal vez como no los sabía interpretar porque la palabra no estaba fundada en mí todavía y no sabía que estaba yendo al contrario de lo que dice la palabra, pues estaba en un error, hermanos. Por eso está bien, sí, el Señor te da un sueño, escríbelo. El Señor te da una visión, escríbelo, ¿verdad? Y después interprétalo a través de la palabra para que no cometas un error. Pero lo primero y esencial va a siempre ser la palabra. No importa qué, hermanos. Y eso te lo vuelvo a repetir, te lo digo por experiencia para que no cometas un error. Porque muchas de las veces cuando la gente empieza a actuar así a través solamente de que sueños y visiones y solamente en el poder, pero nada de palabra, a veces lo que está operando no es el Espíritu Santo, sino es un espíritu familiar. Es un espíritu que se hace pasar tal vez como el Espíritu Santo, pero no lo es, hermanos. Por favor, les estoy diciendo, establezcan todas estas escrituras, hermanos, especialmente sobre escrituras sobre el nuevo hombre. ¿Quién somos nosotros en Jesucristo? Para que cuando venga un espíritu y nos trate de engañar o a través de otra persona, hermanos, no, escrito ya está. No, eso yo no lo creo. Amén. Dice aquí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 17 al 18, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. Así es que no nos podemos separar del Señor. Somos uno solo. Somos un solo espíritu. Y aquí dice que así como, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Punto. No voy a discutir con lo que dice aquí la palabra. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Jesucristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Vuelvo a repetir, porque somos hechura suya, creados en Jesucristo. Hemos sido creados en Jesucristo para buenas obras, hermanos. Saber hacer lo bueno y no hacer lo bueno es un pecado. Saber que enfrente de nosotros podemos hacer una buena obra y no lo hacemos, estamos en pecado. La palabra nos dice, hermanos, que una fe sin acción es una fe muerta, así como un cuerpo sin el espíritu. Así es que, hermanos, vuelvo a repetir, tenemos una gran responsabilidad aquí en esta tierra, en este mundo. En los cielos, hermanos, no va a haber enfermos, no va a haber endemoniados, no va a haber nada de eso, hermanos. No, el trabajo está aquí. Para eso se nos dio el Espíritu Santo, para que nosotros tengamos poder. Amén. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo del 18 al 23. Alumbrado los ojos vuestros entendimientos, para que sepáis cuál es la esperanza a que los os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál su supermiente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señoro, y sobre todo el nombre que está nombra, no solo en este siglo, sino también en el que viene, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ahora escuchen, y sometió todas las cosas bajo sus pies
y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena en todo. Así es que dice aquí, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo está debajo de Cristo. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Si nuestro Señor tiene todo ese poder, toda esa autoridad, todo está debajo de sus pies, entonces todo está debajo de nuestros pies, hermanos. Es simplemente creer la palabra, es simplemente actuar en la palabra. Y yo sé que pero hermano, yo creo la palabra, y yo creo y yo la sé y yo la he leído y esto y el otro. Pero hermanos, cuando vuelvo a repetir, no, lo importante, ¿cómo te diré? Sí, ok, no estoy diciendo, no memoriza escritura. Sí, está bien. Pero no memorices 100 escrituras o 20,000 escrituras si ni siquiera tienes la revelación de lo que el Señor te está diciendo. Es mejor meditar. Toma tu tiempo para que tú sepas, ¿verdad? La responsabilidad y la posición que el Señor ya nos ha puesto. Porque si nosotros nomás leemos por leer y solamente tenemos información, ¿verdad? Somos como fariseos. Hermanos, tenemos que entender que en estos últimos tiempos es importante establecer esto aquí. Es muy importante, hermanos. Hay muchas cosas, hermanos, en la iglesia que está pasando que, mira, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo y quiero que me escuches bien porque quiero que pongas atención porque hay veces que va a haber gente que se va a querer infiltrar en tus grupos, se van a querer infiltrar en tu iglesia, ¿verdad? A veces algo se escucha tan bonito, tan bien, pero dales un poquito de tiempo, un poquito de confianza y después es cuando la gente empieza, o sea, el enemigo se empieza a manifestar a través de gente. ¿Y a qué me refiero, hermanos? A hoy, bueno, aquí en el ministerio nos dan un teléfono. eh, Cada mes el staff, los que trabajan ahí en la iglesia, nos turnamos cada mes con ese teléfono. Ese teléfono es un teléfono de emergencia solamente para vida y muerte, pero a veces la gente llama por diferentes cosas, ¿verdad? Y a hoy habló una señora y dijo que había otra iglesia que era parte de Dominion Life Church, ¿verdad? De la iglesia que nosotros estamos. Pero ellos se separaron después. Pero ellos siguen teniendo el mismo nombre, Dominion Life, ¿verdad? No le cambiaron el nombre. Pero ahora resulta que se ha vuelto como ¿cómo se dice? No se dice culto, ¿cómo se dice? Perdón. Ay, no sé, como aquí en inglés se dice cult. Jessica, ¿tú sabes cómo se dice? Es como una secta. Una secta. Ah, ok, perdón, sí. Se hizo como una secta. Ese Dominion Life es que está en otro estado, no está aquí en Texas, se hizo como una secta. Que resulta que ahora, y ahora escuchen lo que no estoy diciendo, ¿ok? Porque las mujeres pueden estar en liderazgo. Ay, pero ahí en esa iglesia, las mujeres solamente son la que manejan todo, no dejan a hombres. Y ahora resulta que la mujer esta que habló está muy preocupada porque dice que ahora que les están diciendo en la iglesia que se tienen que separar de sus esposos y sus esposas porque es una distracción para Dios. Y dice, yo sé que esto no viene de Dios, pero no sé qué hacer porque ya me amenazaron que si yo no me voy de esa iglesia, ¿verdad? Perdón, que si yo me voy de esa iglesia, que ellos van a tomar acción y van a tratar de quitarme a mis hijos.
Por eso, hermanos, pongan atención, porque en estos últimos días, hermanos, hay gente que piensan que porque están en un liderazgo, piensan que porque han escuchado el mensaje de dominio y autoridad, que tienen, que ellos pueden ejercer ese dominio sobre personas. No, hermanos, eso no es de Dios. Por eso que leamos todo en contexto, hermanos. Nunca el Señor nos dio dominio, autoridad sobre las enfermedades, sobre las dolencias, sobre los demonios, etcétera, sobre situaciones, pero nunca para dominar a la gente. Nunca, hermanos. ¿Usted cree que el diablo les habló golpeado al principio o los quiere mandar al principio? No, al principio él habló bonito, la palabra y todo, y todo, todo. Una vez ya que la gente bien metida ahí, ¿verdad? Ahora sí el enemigo viene y quiere hacer de las suyas. Y yo te voy a decir, hermanos, que yo pasé por eso. Yo estuve en una iglesia que igual hacían lo mismo. Querían controlar a la gente. Les decían a la gente que ellos querían que por una semana ellos escribieran desde el tiempo que se levantan hasta el tiempo que se van a dormir, qué es lo que hacen, a qué hora comen, a qué hora van al baño, a qué hora hacen esto, a qué hora hacen el otro, porque ellos querían ver tu vida. Eso no es de Dios. Y por eso, hermanos, que si nosotros no establecemos esta palabra aquí, si nosotros no establecemos lo que ya el Señor dijo sobre nosotros, va a haber otras personas que van a hablar por ti. Van a haber otras personas que van a pensar por ti. Y eso no puede ser. El hermano Curry hizo una enseñanza que se llama no toleres el abuso espiritual, porque puede haber abuso espiritual. Así es que si alguna persona esté pasando, no sé, por una iglesia donde tú crees que a lo mejor están ejerciendo eso, ¿verdad? Tú no tienes que estar ahí. Por eso, hermanos, nunca pongan a un hombre aquí. Nunca. El único es Jesucristo. Porque el hombre siempre va a fallar. Pero su palabra, hermanos, nunca nos va a fallar. Su palabra sigue establecida, no importa qué. Por eso que dice que los cielos pasarán, la tierra pasará, pero su palabra nunca, nunca, hermanos. Apréndase a defender con la palabra de Dios. Cuando yo estaba en esa secta, que al momento no sabíamos que era una secta, eh, querían liberar a toda la iglesia, ¿verdad? Querían liberar, querían notas de todo, vuelvo a repetir, de todo lo que hacíamos desde que nos despertábamos hasta que nos íbamos a dormir. Querían saber qué hacemos con nuestros hijos, esto, o sea, querían saber totalmente todo. Y ellos tenías que como pedir permiso. Bueno, a eso a mí no me tocó, le tocó a otros. Como pedir permiso hasta para comprar un carro o para casarse o esto o el otro. O sea, era como un show ahí, ¿verdad? Entonces, había un tipo que quería venir y quería, a pesar de que yo ya estaba yo ya estoy en Jesucristo, siguiendo la palabra, haciendo cosas para el Señor, querían liberar a toda la iglesia. Le digo, ok, pero si la palabra nos dice, porque yo les dije sus cosas, si la palabra nos está diciendo que si nosotros somos una nueva creación en Jesucristo, ahora me estás diciendo que tú le vas a sacar demonios a toda la iglesia que viene aquí, me vas a decir que todo el mundo tiene demonios. Lo que me dijeron, su respuesta fue que es como cuando está nevando allá afuera, ¿verdad? Cae nieve y el piso está lleno de nieve y alguien camina por esa nieve, por esa nieve que está blanca, pero todavía hay como huellas y es lo mismo con nosotros. Sí, a pesar de que estamos en Jesucristo, todavía hay huellas, ¿verdad? El problema está aquí, hermanos, que a veces
no todo es un demonio. Sí, hay cosas que los demonios provocan, pero hay veces que no es un demonio, hay veces que es la carne. Como decía el hermano Curry, uno puede expulsar demonios, pero no puedes expulsar la carne. ¿Me entiendes? Pero bueno, lo que te quiero decir aquí es que yo le dije a él, a esa persona, yo soy una nueva creación en Jesucristo. Y me da mucha pena por la gente, porque yo me fui de ahí. Me da mucha pena por la gente que se quedó ahí. Y después, ¿verdad? Descubrimos que estaban haciendo hasta como rituales para liberar a la gente. No sé exactamente qué es lo que hacían, pero hermanos, por eso que es importante que cuando vengamos aquí a reunirnos, ya sea en un edificio, ya sea en una llamada, no lo vea como algo religioso, hermanos. Véalo como que se está entrenando más en el espíritu y va a regresar usted a ver esas escrituras y usted va a ver por su propia cuenta lo que el Señor nos está diciendo. Porque en estos últimos días, hermanos, hay muchos espíritus que están engañando a la gente. Y desafortunadamente son gente, hermanos, que no están en la palabra. Son gente, hermanos, que piensan tal vez que están sirviendo al Señor, pero en realidad no están sirviendo al Señor. Y me da pena por esa gente. Y oro por esa gente para que sea liberada. Por eso que es importante, hermanos, no dejarnos de esta palabra. Vamos a ir a Lucas capítulo 10, versículo del 19 al 20. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no nos reconciliéis de que los espíritus se os sujetan, sino registranos que nuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Así que el Señor nos ha dado autoridad sobre serpientes, escorpiones y sobre todas las fuerzas del enemigo. Vuelvo a repetir, esa es su palabra. Y para terminar, hermanos, vamos a ir a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice así, pero recibís poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Amén. Así es que recibimos al Espíritu Santo, tenemos la plenitud, ¿verdad? Del Señor, la plenitud del Espíritu Santo. El Señor no te da medias del Espíritu Santo, la mitad del Espíritu Santo, un cuarto del Espíritu Santo, no. Somos nosotros, ¿verdad? Es como cuando el hermano Curry explicó una vez, que creo que fue en el DHT, que me gustó mucho cómo lo explicó. Haz de cuenta que esto es una cebolla, ¿verdad? Y al momento de que nosotros empezamos a pelar esa cebolla, ¿verdad? El olor empieza a ser más fuerte y fuerte y fuerte. Y no era que el olor no estaba ahí, el olor siempre estaba ahí, simplemente que se empezaron a pelear, ¿verdad? A pelar todas esas cáscaras. Y es así como pues empezamos a oler más la cebolla. Pues es lo mismo también con nosotros, hermanos. Cuando nosotros nos empezamos a quitar más y más de la carne, hermanos, más y más de lo que nosotros pensamos, teologías, etcétera, etcétera, cuando nosotros en realidad creemos la palabra y caminamos en el Espíritu, hermanos, es cuando todas esas cáscaras empiezan a caer y es cuando el Espíritu Santo aún más se manifiesta. Amén. Así es que a veces me choca, para serte sincero, cuando la gente a veces piensa, oh, que pon la mano en mí para que tú me unjas y me des tu ungido. Cuando en realidad, hermanos, eso no, sí, ponemos manos para que alguien reciba el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir, hermanos, que tu mente ya es renovada. Eso no quiere decir que ya no te metas en la palabra, ya no ores, porque ya eres ungido, ya lo tienes todo. No, hermanos, es una responsabilidad tener al Espíritu Santo. Amén. Así es que, hermanos,
Espero que les haya gustado esta clase y voy a hacer oración en general por ustedes. So, Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias, mi Señor, por mis hermanos y hermanas que me están viendo. Yo los bendigo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a ellos, Padre, que sigamos entendiendo tu palabra, creciendo en tu palabra, Señor, y tu palabra que esté aquí, Señor, en raíz, Padre. Que tu palabra, Señor, no solamente esté aquí, sino aquí, Señor, que nadie ni nada, Señor, nos va a arrebatar de tu palabra, Señor. Que el enemigo no va a venir y a robar esa semilla, Padre, porque hemos tenido entendimiento de esta palabra, Señor, y vamos a ejercer dominio y autoridad sobre ese demonio, Padre, en el nombre de Jesús. Y mi Señor, ahora mismo hablo que vas a exponer, Señor, todas esas cosas que están pasando en la iglesia, Señor. Vas a exponer toda secta, Señor. Todo espíritu que se quiere esconder, todo espíritu que se hace pasar por un ángel de luz, Padre. En el nombre de Jesús, ahora mismo hablo, Señor, que nada se esconde de ti, Padre. Que tú vas a exponer, Señor, y vas a exponer todas las mentiras del enemigo en el nombre de Jesús, mi Padre. Te doy gracias, Señor, porque hemos sido en tu imagen. Te doy gracias, mi Señor, porque en ti, Señor, estamos completos. Te doy gracias, mi Señor, que de nuestra boca, de la misma manera que Jesús dijo, escrito está, escrito está. De la misma manera, Señor, nosotros vamos a responder a situaciones, vamos a responder, Señor, a toda cosa, Señor, que se quiera venir en contra de nosotros en el nombre de Jesús, mi Señor. Ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará, mi Señor. Puede haber armas que están forjadas, el enemigo puede intentar, pero eso no quiere decir, Señor, que Él tiene la victoria. Nosotros tenemos la victoria en Jesucristo, Padre. Te doy gracias ahora mismo por todo aquel que me está escuchando. Ahora mismo en el nombre de Jesús, hablo que si hay alguna necesidad en tu cuerpo, ahora mismo recibe toda palabra que voy a hablar. Recibe ahora mismo la palabra del Señor. Isaías 53 dice que por sus llagas somos sanos. Así es que ahora mismo, si hay un síntoma, si hay una enfermedad, cualquier cosa que sea, no hay ningún imposible para el Señor, no es nada nuevo para el Espíritu Santo. Así es que hablamos vida, hablamos sanidad ahora de la cabeza a los pies, ahora mismo en el nombre de Jesús. Hablo que toda aflicción en tu cuerpo se larga y nunca más regresa. Hablamos el reporte del Señor y cancelamos el reporte del hombre. Cancelamos el reporte del Señor. Perdón, el reporte de los doctores en el nombre de Jesús. Ahora mismo hablo que tu cuerpo es restaurado, toda célula, todo órgano, todo hueso, todo sistema, todo músculo, ahora mismo en el nombre de Jesús. Hablo que tus finanzas se van a multiplicar ahora mismo. No hay pobreza en el cuerpo de Cristo. Aleluya, te doy gracias, mi Señor. Ahora mismo estamos tomando dominio y autoridad sobre el demonio ahora mismo. Así es que te largas y nunca más regresas en el nombre de Jesús, pues escrito está que lo que nosotros desatemos aquí en la tierra se va a desatar en los cielos. Aleluya. Escrito está que la oscuridad no ha vencido a la luz. Te agradecemos, mi Señor, ahora mismo, Padre. Te agradezco por el pan, Señor, de cada día, el pan de tus hijos, Señor. Te agradezco por cada palabra que nosotros vivimos a través de eso, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Hablo paz sobre cada uno de ustedes, paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora mismo. Ahora mismo hablo que el Espíritu Santo de Dios se está manifestando en cada uno de ustedes. El Espíritu Santo tiene todo permiso para estar en sus casas y expulsar
todo lo que no es de Dios ahora mismo se larga en el nombre de Jesús. Rompemos ahora mismo, si alguien está lidiando con brujería, hechicería, lo rompemos ahora mismo en el nombre de Jesús. El nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Es por la sangre del Cordero que ahora mismo se rompe todo altar del demonio. Se rompe ahora mismo todo lo que se ha conjurado. Todo lo que se ha decretado en la oscuridad. Se rompe ahora. Fuego, 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 fuego del Espíritu Santo de Dios. Ahora mismo. Hablo paz, hablo libertad. Ahora mismo, y lo que no podías hacer antes, lo puedes hacer en este momento. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues hemos llegado al final de nuestra llamada. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Nuestro hermano Milton ya estará aquí para el próximo lunes. Amén y amén.